Bienvenidos a esto que va a ser una sección muy corta acerca de algunos temas de telecomunicaciones un poco más técnicos de lo que habíamos visto en anteriores ocasiones, que era un poco más filosófico. Vamos entonces a comenzar con algo que es una comunicación que todo el mundo conocemos. Recordando entonces, desde que éramos muy pequeñitos, tenemos que una comunicación nos la presentaban como 3 bloques que constaban del transmisor, el receptor y en la mitad estaba el medio o canal de transmisión. Esto entonces es una comunicación normal, la más básica que podemos tener. Para nosotros entonces, y a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, se van a ir dando cuenta que estos 3 bloques pues tienen un poco más de contenido y además que se pueden poner otros 2 bloques adicionales que sería una fuente y un destino cuando no es ni el transmisor ni el receptor los que generan la información. Como ejemplo entonces de una comunicación fundamental, básica, tendríamos entonces esto que estamos realizando el día de hoy. Una comunicación de 2 personas que hablan, que se están diciendo cualquier cosa. Tenemos entonces que el que está hablando en ese momento sería el transmisor, el medio sería entonces el aire y el receptor es la persona que lo está escuchando. Cuando entonces ya tenemos que la comunicación se realiza a grandes distancias, ya no tenemos una comunicación simple, sino una telecomunicación. En el caso entonces de las telecomunicaciones, este prefijo tele hace alusión a lejanía. La telecomunicación entonces es una comunicación donde existe un transmisor, un medio y un receptor. Vamos a tener una fuente y un destino final, pero para poder realizar la transmisión de la información que se encuentra a grandes distancias es preciso utilizar algún tipo de tecnología que nos permita hacer esta transmisión, la transmisión de la información. El bloque entonces del transmisor va a ser el encargado de hacer todo el procesamiento de la información que puede no necesariamente generarla el mismo transmisor. El receptor por su parte entonces va a realizar todo proceso inverso al que realizó el transmisor. Además entonces el receptor lo que realiza es que tiene que subsanar todo daño producido por el paso por el canal. Tengamos entonces en claro algo. El canal, que es el medio por el cual la información va a viajar del transmisor al receptor, generalmente no se tiene ningún tipo de control al respecto. Sobre todo cuando el medio es no guiado, es decir, cuando el medio es el aire. Si el medio es el aire, entonces cualquier paso de la información por este canal va a sufrir de una cantidad de problemas como son la adición de ruido, de frecuencias indeseadas, de atenuación y otra cantidad de problemas que el receptor debe arreglar para poder tener la información exactamente igual a la que se generó o a la que se procesó en el transmisor. Pasemos entonces ahora a la parte de lo que es la telefonía pública conmutada que todo el mundo conoce. Vamos a ver entonces que la telefonía hasta la época actual, la telefonía pública conmutada, en la actualidad pues realmente no ha cambiado mucho desde sus inicios. ¿Qué es lo más significativo que se tiene de diferencia
En la actualidad, ahora toda la red es digital. ¿Qué permite que sea digital? Permite que se pueda adherir o se puedan utilizar otras redes que también son digitales. Esto de que se puede utilizar implica que se pueden unir para poder transmitir datos diferentes a la voz, como lo que sería entonces la parte de multimedia. La otra parte entonces que se agregó o que se cambió desde la época en la que se generaron las primeras redes telefónicas es que ahora la conmutación no la realiza una persona, sino que la realiza una central telefónica. Entonces, antiguamente era una persona la que comunicaba o la que le decía a alguien, llamaba y ve, necesito comunicarme con fulanito de tal, y ella hacía la conmutación físicamente, ella cogía la línea y la pasaba hacia la otra persona. En la actualidad entonces ya es automático y lo realizan las centrales telefónicas. Las redes entonces públicas digitales se pueden definir básicamente por sus 4 diferentes por 4 diferentes características. Están los abonados, que son los usuarios, es decir, todos ustedes que utilizan su respectivo teléfono. Los abonados entonces van a ir conectados a una línea física, a la central telefónica. La central entonces telefónica es la encargada de hacer la parte de la conmutación. Todas las líneas físicas que van desde los usuarios hasta las centrales telefónicas, todo esto se llama el bucle local. Y como todas las centrales de comunicación necesitan también realizar comunicaciones con otras centrales que a su vez van a tener otros diferentes abonados, estas líneas serían las líneas principales. O también llamadas las troncales. Algunas veces entonces, estas líneas principales van a ser una comunicación entre una central local y posiblemente una central internacional. De esta manera entonces se puede realizar una llamada hacia el exterior. Generalmente entonces la parte de la telefonía pública conmutada se realiza, la parte de la comunicación, el despliegue se hace con una red que utiliza par trenzado convencional. El par trenzado entonces convencional trabaja con 4 cables que son de cobre, con un revestimiento generalmente de PVC. Y generalmente se trabajan solamente 2 cables cuando tenemos una sola línea, o utilizamos los 4 cuando tendríamos 2 líneas diferentes. Estos cables entonces se utilizan trenzados, de manera que se trate de subsanar la parte de la diafonía que se presenta, que es que una comunicación o cualquier factor externo llega y se nos mete en la llamada. Entonces de pronto pueden tener o pueden recordar algunas ocasiones en las que ustedes por alguna razón escuchaban una llamada de otra persona y eso se debe a la diafonía precisamente. Vamos entonces continuando, sigamos con la parte de las señales. Una señal entonces, cualquier señal, representa cualquier fenómeno de la naturaleza. Generalmente estas representaciones de la naturaleza se realizan mediante ecuaciones. O también se puede realizar una gráfica que haga alusión a esta ecuación. Entonces recordemos, habíamos visto hace mucho tiempo algo llamado el plano cartesiano. Y aquí podemos entonces representar una señal que tendrá una ecuación n. Tenemos el seno de x.
Vemos entonces en este caso esta señal en el tiempo que va a tener unas características que la van a diferenciar de cualquier otra señal. La primera entonces que tenemos es la parte de la amplitud de la señal. La segunda es el periodo, la fase, y del periodo sale la parte de la frecuencia. La frecuencia entonces es 1 sobre el periodo. El periodo es lo que se demora la señal o el tiempo que se gasta en hacer un ciclo completo. La amplitud pues es qué tan grande es la señal, y la fase es una posición relativa de la señal con respecto al origen. Otro punto importante, una cuarta característica bastante importante en la parte de las señales sería lo que es lambda. Lambda es la longitud de la onda. Esta lambda entonces está caracterizada por la siguiente ecuación. Lambda va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia de la señal. Generalmente esta velocidad de propagación se trabaja con la constante c. La constante c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo y es la velocidad a la cual viaja la luz. Si no se menciona ninguna velocidad de propagación para hacer algún tipo de ejercicio, se debe suponer que estamos trabajando con la velocidad de propagación de la luz, o sea, con c. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, un ejercicio para que entendamos un poco mejor este concepto de longitud de onda. Tenemos entonces la señal que habíamos visto anteriormente, una señal senoidal. Esta señal senoidal entonces va a tener un periodo P que hará referencia a una frecuencia que es igual a 1 sobre el periodo. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta señal senoidal posee una frecuencia, la frecuencia está dada en Hz, una frecuencia de 10 MHz. Este prefijo mega significa 10 a la 6, para los que no conozcan. Entonces vamos a mirar cuál será la longitud de onda de esta señal senoidal. La longitud entonces de la señal senoidal que tenemos aquí va a ser igual a c, la velocidad de propagación de la luz, sobre la frecuencia que acabamos de decir que era 10 MHz. Esto es igual entonces a 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 10 por 10 a la 6 Hz. Lambda entonces va a ser igual, cancelamos 6, 8 y 7, entonces tenemos 30 metros. ¿Hay manera de cortar? Es que no me acuerdo No, esto. si quieres volvemos a repetir desde... Es que no tengo calculadora. Es punto 3. No da punto 3, porque es a la 3 y 10 a la 8. Esto da 3 por 10 a la 2 sobre 10 30. sobre 10. Yo creo que sí da 30. Porque es que es punto 3 y abajo hay otra. Yo también la estaba haciendo. Sí, sí daba 30. Entonces, empecemos desde ahí. ¿Cierto que sí da 30? No, sí da. Entonces tienes que aclarar desde acá. Desde ahí, sí. Haga. Pero espera, verifiquemos bien. Tenemos entonces la señal senoidal que habíamos visto anteriormente. Esta señal senoidal entonces vamos a suponer que tiene una frecuencia de 10 MHz. Este mega significa 10 a la 6. Para los que no saben o no recuerdan,
tenemos entonces que esto, mega, giga, todo eso hace alusión a las siguientes unidades. Tenemos, por ejemplo, que K es igual a 10 a la 3, mega es 10 a la 6, giga es 10 a la 9. Y en orden inverso tendríamos entonces que mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, nano es 10 a la menos 9 y pico es 10 a la menos 12. Aquí tendríamos también tera, 10 a la 12. En este caso entonces tenemos es megahertz. Entonces habíamos visto que lambda es igual a la velocidad de propagación, en este caso va a ser c, sobre la frecuencia que estábamos mencionando aquí. Esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 10 por 10 a la 6 Hz. Lambda entonces va a ser igual a, cancelamos el 8 con el 6, cancelamos no, más bien le quitamos, entonces tenemos 3 por 10 a la 2 metros por segundo sobre 10, cancelamos 1 con este y decimos entonces metro, aquí el hertz, lambda entonces va a ser igual a 30 metros. ¿Qué nos dice entonces este lambda? Porque bueno, está muy bien, queremos ese lambda, pero ¿qué nos está diciendo en realidad? Nos está diciendo que esa onda que tiene 10 megahertz, si la pudiéramos observar directamente, podríamos encontrar que un periodo completo la onda tendría 30 centímetros de largo. A eso hace alusión, a eso se refiere la longitud de onda. Todas estas señales entonces, que ya habíamos visto que tenían 4 características que las relacionaban, que las definían, también podemos entonces clasificarlas de acuerdo a ciertas características. Solamente las voy a mencionar, les voy a hacer un pequeño dibujo y espero que ahonden un poco más acerca de exactamente qué es cada una de estas señales. Tenemos entonces señales determinísticas o aleatorias, vamos a tener señales que son continuas o que son discretas, tenemos señales que son periódicas o aperiódicas y finalmente tendríamos unas señales que son digitales o analógicas. Vamos a hacer entonces un pequeño esquema acerca de qué sería cada una de estas. Una señal entonces periódica implica que tiene un periodo, se va a propagar y va a tener un periodo fijo en el tiempo y se va a reproducir siempre con ese mismo periodo, sería esta señal que teníamos aquí. Esta señal es una señal periódica. Sería entonces, si este es su periodo, observemos que se va a ir repitiendo a medida que pasa el tiempo, exactamente igual. Esta señal a su vez entonces sería una señal determinística. Una señal continua y una señal analógica. ¿Por qué es esta señal periódica, determinística y continua y analógica? Espero que les quede la duda y ahonden un poco más en el tema. La siguiente entonces sería una señal aleatoria. En este caso también es continua, la que tenemos aquí, y también sería una señal analógica. Esta señal que va entre 5 voltios y menos 5 voltios
es una señal digital y en este caso es continua. Finalmente entonces tendríamos una señal aperiódica, tiene por ejemplo esta señal y nunca más se repite en el tiempo, aperiódica. Y una señal discreta, es por ejemplo esta que tenemos aquí. Esta es discreta. Si esta misma señal se repitiera exactamente igual en el tiempo, también sería periódica. Les queda entonces la inquietud de por qué cada una de estas señales que les dibujé es determinística, continua, periódica y todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. La parte de los medios de transmisión lo pueden entonces observar en la plataforma en unas tutorías que aparecen en Zona de Arroba. Pueden ahondar entonces en la parte de Yarumal. La profesora Claudia, creo, es la que presentó esta parte de medios de transmisión muy completa, entonces no vamos a ahondar mucho en ello, solamente les voy a decir lo básico. La parte entonces de los medios de transmisión hace referencia a la parte del canal. El canal entonces puede ser de dos clasificaciones, o un medio guiado o medios no guiados. La parte de los medios guiados entonces, como su nombre lo dice, es que la señal va a ir guiada por el medio de transmisión, y los no guiados es donde la señal viaja libremente por el medio. En la parte de los no guiados entonces es donde se presenta la mayor parte de los problemas, porque no hay un control muy grande, muy establecido en ese medio. Entonces aparece una cantidad de señales, de ruidos que nos dañan la información que estamos transmitiendo. En la parte de los medios guiados se puede realizar un poco más de control, pero no es completo. Dentro de los medios no guiados entonces está la parte o es solamente el medio, el espacio libre, pero se puede clasificar de acuerdo a las frecuencias a las cuales se trabajan las señales. Entonces tendríamos la parte de radiofrecuencia, la parte de microondas y la parte de infrarrojos. Y para la parte de los guiados, de los medios guiados, entonces tendríamos par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y la guía de onda. Para la parte de la fibra óptica quiero hacerles un poco de referencia a algo que es el por qué la fibra óptica está confinado o la parte de la señal se confina completamente en el medio. Entonces retomemos otra vez aquí y de pronto recordemos un poco por allá en el bachillerato cuando nos hablaban de la parte de reflexión y refracción. Entonces teníamos que cuando teníamos un medio y otro medio diferente, este es el medio 1 y este es el medio 2, esta es la normal, toda señal que del medio 2 iba a pasar al medio 1, una parte se refractaba y una parte se refleja. Reflexión, refracción. La fibra óptica entonces tiene la característica de que el medio interno logra una reflexión total. Y esto se logra entonces gracias al ángulo en el cual la señal o la onda, que en este caso es óptica, es luz, induce en el medio 1. Para que esto se logre entonces, además del ángulo con el cual la señal va a chocar contra el medio 1, se tienen entonces los índices de refracción de cada uno de los medios. Este sería del medio 1 y este sería del medio 2. Para que esto se pueda entonces generar o pueda existir reflexión total, es absolutamente necesario
que el índice de refracción del medio 2 sea mayor que el del medio 1. Si esto no es cierto, no se va a poder dar la reflexión total y muy probablemente parte de la señal se nos pierda en el espacio libre. Esto entonces es lo siguiente: aquí tendríamos el material interno y aquí tendríamos el revestimiento de la fibra óptica. Vamos entonces, ya como para que vayamos terminando, van a mirar la parte de espectro ensanchado. Vamos a mirar un poco qué es el espectro ensanchado muy por encima y finalmente vamos a hacer la parte más importante, que son los decibelios. Vamos a hacer un poco unos ejercicios acerca de decibelios. La parte del espectro ensanchado entonces se genera o se produce gracias a muchas de las cosas en telecomunicaciones que se generan, que es la parte militar. Resulta que más o menos en la década en la que hubo tantas guerras, para allá la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, en realidad no recuerdo muy bien, una actriz que estaba casada con un militar tuvo una coyuntura que la llevó a realizar este descubrimiento del espectro ensanchado. Resulta que ellos eran europeos, estaban en Europa, no recuerdo muy bien en este momento dónde estaban, y resulta que la señora era una actriz muy bonita y tenía un esposo que era un poco celoso. Entonces resulta que el señor, al ver pues lo buena actriz que era su esposa, decidió que nunca más iba a volver a ser actriz porque a él le generaba mucha desconfianza. Entonces le dijo a ella que ya nunca más iba a poder volver a presentar ninguna película y entonces que la iba a dejar encerrada en la casa. Dado entonces que la señora se quedó encerrada en su casa y que el señor hacía reuniones con los otros jefes militares en su casa, pues ella que le quedó más que ponerse a chismosear, por así decirlo, todo lo que hacía su esposo. Entonces se llenó de una cantidad de información, de una cantidad de conceptos que le dieron la oportunidad de generar esta parte del espectro ensanchado. Resulta que ella se cansó de estar encerrada y gracias a la ama de llaves que tenía ella, logró escaparse y se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos entonces logró conocer a otra persona, a un señor con el cual decidió vivir juntos, y con todo este conocimiento que tenía anteriormente, la parte del conocimiento que tenía era, bueno, estaban en una guerra, necesitaban que los enemigos nunca se dieran cuenta de qué era lo que enviaban de información de una base a otra, que no la capturaran. Entonces estaban mirando algún método de manera que no pudieran capturar ninguno de los códigos que enviaban de una base a otra. Entonces toda la información que ella obtuvo, más la información que logró adherir el señor, el concubino con el cual estuvo ella, lograron crear la parte del espectro ensanchado. Pero bueno, ¿qué es el espectro ensanchado? Básicamente es que tenemos una señal que tiene un ancho de banda muy grande. Tienen que mirar qué es el ancho de banda. Tiene un ancho de banda muy grande, tiene un ancho de banda muy pequeño y una gran potencia. Lograr entonces que esta señal se reduzca en potencia casi al nivel de un ruido en un ancho de banda muy grande. ¿Qué logra esto? Logra que si el enemigo no conoce o no sabe que están enviando una información, para él es simplemente un ruido. Entonces es algo maravilloso, porque entonces no se puede capturar la información si no se conoce cómo se está enviando la información, a qué frecuencia y si está trabajando algún tipo de código en especial. El espectro ensanchado entonces tiene la siguiente gráfica. Básicamente tenemos lo que les acabé de mencionar, una señal con una gran potencia y un ancho de banda pequeño, y gracias al espectro ensanchado lo que se logra es que esta misma señal, sin perder información, se nos convierta en una señal de muy baja potencia y un gran ancho de banda. Existen entonces dos divisiones del espectro ensanchado.
El primero entonces sería por secuencia directa. El de secuencia directa entonces tiene un plus adicional, que es que se tiene un código que se le introduce a la señal para lograr aumentar el ancho de banda. Con este código que se le adiciona a la información, entonces, si no es posible o si no se conoce este código, no es posible conocer o volver a desencriptar la información y conocer qué es lo que lleva la información. Entonces, algo así como los principios del cifrado. Y tenemos una que es de salto de frecuencia, que ya toma diferentes frecuencias en un corto tiempo, va haciendo el cambio cada corto tiempo, milésimas de segundos, y entonces si no se conoce cuáles son las frecuencias a las cuales está trabajando cada cierto tiempo, pues tampoco se va a poder demodular la información. Entonces no se puede conocer cuál es la información en sí. Espero entonces que de igual manera, como hemos visto con todo lo otro, pues ahonden en cada uno de estos temas. Como les había mencionado, esto pues es solamente unas pixeladas de una cantidad de información en la parte de telecomunicaciones. Ahora sí, vamos a trabajar la parte de los decibelios. El último tema a tratar entonces es la parte de los decibelios. Los decibelios presentan o nos dan una razón entre dos magnitudes. Es la décima parte del Bell, y también les queda como tarea mirar qué es el Bell. Las magnitudes entonces al comienzo hacían referencia a la parte de magnitudes acústicas. Viendo la maravilla que eran entonces los decibelios, decidieron que lo iban a trabajar entonces para otra cantidad de magnitudes diferentes. Para nosotros entonces las magnitudes más importantes van a ser los de voltaje, los voltios, y los de potencia, los vatios, o mejor dicho, los watts, para que no nos confundamos con esta B. Vamos a hacer entonces unos ejercicios. Tenemos que la ecuación general para los decibelios es que la potencia en decibelios va a ser igual a 10 por el logaritmo en base 10 de una potencia 1 sobre una potencia 2. Observemos entonces aquí la parte de que es una razón entre dos magnitudes. Estas dos magnitudes P1 y P2 deben de estar en las mismas unidades, es decir, ambas deben ser vatios o ambas deben de ser, bueno, si son voltios es diferente porque ya aquí tendríamos que cambiar el término, pero ambas van a ser o vatios o van a ser milivatios para nuestro caso. Entonces ustedes tienen que encuentran un libro acerca de cualquier tipo de dispositivo y les dice que el dispositivo les entrega una potencia de 100 vatios. Esta potencia entonces de 100 vatios, ustedes deciden, bueno, ¿a cuánto equivalen esos 100 vatios en decibelios? En este caso entonces lo que van a hallar es este P. Pero ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Y dónde está P2? P2 entonces en este caso va a hacer alusión a una potencia de referencia. Esta potencia de referencia, dado que estamos trabajando 100 vatios, va a ser igual a 1 vatio. Entonces hagamos el ejercicio. Vamos a encontrar a cuánto equivale en decibelios los 100 vatios de nuestro dispositivo.
Observemos entonces. Vamos a hallar la potencia en decibelios de estos 100 vatios teniendo como referencia un vatio. Esto entonces es igual, la potencia en dBs va a ser igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 100. La potencia en decibelios entonces es igual a 10 por, esto es 2, entonces la potencia en decibelios es igual a 20 dB. ¿Qué nos dice esto entonces? Que este dispositivo que a la salida nos está entregando 100 vatios va a equivale a 20 dB. Si ustedes quieren conocer entonces, por ejemplo, una razón de dos diferentes magnitudes, entonces les dicen, bueno, yo quiero conocer qué tan grande es P1 con respecto a P2. Y les dice, bueno, P1 es igual a 10, a 100 por ejemplo, y P2 es igual a 10 vatios. Entonces yo quiero conocer a cuánto equivale esta razón. ¿En qué? En decibelios. Entonces vamos a ver cuál es la razón entre ambas. Entonces la potencia en decibelios, o mejor dicho, esta razón en decibelios de esas dos magnitudes son igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia 1, que son 100 vatios, sobre la potencia 2, que son 10 vatios. Entonces la potencia en decibelios, o la razón existente entre ambos, es igual a 10 por el logaritmo en base 10, cancelo de 10. La potencia en dBs es igual a 10, el logaritmo de 10 es 1, y esa razón entonces en decibelios va a ser igual a 10 dBs. ¿Qué nos dice esto? Que la potencia 1, que es de 100 vatios, con respecto a la potencia 2, tienen una diferencia de 10 dBs, es decir, la potencia 1 es 10 dBs más grande que la potencia 2. Resulta que en algunos libros les pueden mencionar lo siguiente. Les pueden entregar la potencia no en vatios, sino en milivatios. Si les entregan la potencia en milivatios, recordando que un milivatio es igual a 10 a la menos 3 vatios, mucho ojo con esto. Entonces vamos a tener que si les dicen hallen a cuánto equivale en dBms, en este caso es dBms, porque vamos a trabajar es en milivatios, ¿sí? ¿A cuánto equivale en dBms una potencia que es igual a 100 milivatios? En este caso, al igual que como teníamos en el primer ejercicio, la potencia 2 es una potencia de referencia y es igual a 1 milivatio. Entonces vamos a hallar la potencia en dBs, en dBms, de esta potencia de 100 milivatios. Es igual entonces 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia, que son 100 milivatios, sobre la referencia, que es 1 milivatio. La potencia en dBms entonces va a ser igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 100, y esto es igual entonces a 20. Entonces en este caso son 20, ¿qué? Son 20 dBms. Estos 20 dBms equivalen entonces a la potencia que teníamos, que eran 100 milivatios.
Datos importantes a tener en cuenta en la parte de decibelios. Ya vieron cómo pasar una potencia que la tienen en vatios, mirar cuántos decibelios equivalen o dBm equivalen. Vamos a mirar unas cositas muy importantes. Si ustedes quisieran conocer a cuántos, por ejemplo, dBs equivale una potencia que ya está dada en dBm, hacen lo siguiente. Si les entregan los dBs para pasar a dB, si les entregan los dBm para pasar a dBs, lo que deben de hacer es restar 30. Y si les dan los dBs y quieren pasar a dBm, deben sumar 30. Es decir, ¿cuánto equivale una potencia que está dada en dBs de 30 dBs a cuánto equivale en dBms? Para saber entonces a cuántos dBms equivalen, solamente deben sumarle 30. Entonces estos 30 dBs equivalen exactamente a 60 dBms. Y cualquier magnitud es exactamente igual. Tienen la potencia en dBs, dicen que tienen 1000 dBs, equivalen a 1030 dBms. Pero si lo que tienen son los dBs, entonces ustedes tienen un dBm a cuántos potencias en dB equivale. Pues entonces este dBm equivale a eso restado 30, que es igual menos 29 dBs. O si tienen 30 dBms, eso equivale a 0 dBs. La primera nota importante. La segunda, si ustedes entran a un casino y tenían 10.000 pesos y resulta que se fueron con 5.000, 10.000, observen, ¿qué quedó aquí? Se nos fue la mitad. Si se les va la mitad de algo, ustedes pueden decir que han perdido 3 dBs. Pero si resulta que entraron fue con 5.000 y a la final terminaron con 10.000, pueden decir que ganaron 3 dBs. Eso a lo mismo, si lo pasamos a potencia, es, si ustedes tienen una potencia y a la salida obtuvieron el doble, pueden decir que adquirieron 3 dBs. Y si lo contrario, si lo que hicieron fue que se les perdió la mitad, pueden decir entonces que acabaron de perder 3 dBs. Observen esto es una ganancia y esto es una pérdida. Si tienen un sistema o cualquier tipo de dispositivo que tiene una ganancia o una pérdida, aquí tenemos una potencia a la salida, aquí tenemos una potencia a la entrada, la ecuación es exactamente igual. La potencia en dBs es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia a la salida sobre la potencia a la entrada. Si el resultado es un número positivo, es una ganancia. Y si el resultado es un número negativo, es una pérdida. Por último, si tienen la potencia en milivatios o la tienen en vatios, recuerden, ambas deben de estar en las mismas unidades, no importa, la ganancia o la pérdida siempre se da en dBs. No se trabaja en dBm, sino que se trabaja siempre en dBs. La parte de los logaritmos, entonces, deben de recordar que el logaritmo en base 10 o cualquier logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos. El logaritmo en base 10 de la potencia a la salida menos el logaritmo en base 10 de la potencia a la entrada. Y nos vemos en una próxima oportunidad.
De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, recuerden, para eso existe el maravilloso Internet. Que estén muy bien.